Bueno, queridos amigos, nos encontramos acá en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, más específicamente en el barrio de Parque Rodó, casi intersección con Palermo, en la calle Juan Polié 1190, donde el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros tenía su cárcel del pueblo. Bueno, y estamos entrando aquí a la cárcel del pueblo, la casa de la familia de José Luis Porras y Zulema Arenas, que vivían aquí con 4 hijos. Como ustedes pueden observar, esto es una casa como cualquiera, ¿no? Nadie diría que acá funciona una cárcel. Esta familia de clase media burguesa, cuyas hijas estudiaban en colegios católicos, construyó esta cárcel durante todo el año 71, sacando la arena de este garage que estamos viendo ahora en una camioneta. Imagínense cuántos viajes hacía la gente para sacar la arena en esta camioneta, ¿no? Este garage, bueno, obviamente esto debe haber sido modificado porque esta entrada no debería existir. Acá se entraba por un túnel, que si no me equivoco, bueno, este era el túnel que estaban cavando en el momento de la caída de la cárcel para conectarse con la red de cloacas, por las dudas que llegaran las Fuerzas Armadas y encontraran el berretín, como se llamaba esto, berretín, y poder escapar por las cloacas. Vemos lo estrecho que es esto, ¿no? Para poder moverse. Imagínense ustedes, hoy tenemos una puerta abierta, pero la falta de aire que habría acá abajo es tremendo. Las dimensiones son realmente chiquitas. Bueno, la cárcel del pueblo, aquí volvemos a la casa, volvemos a la casa de los de la familia Porras, y la cárcel del pueblo en la época de la dictadura también fue utilizada por la dictadura militar como centro de reclusión de dirigentes comunistas especialmente. Si bien nunca fueron torturados en este lugar, sí eran trasladados a centros de tortura desde aquí, o sea, se los retenía en este lugar y luego se los trasladaba a diferentes centros de tortura que funcionaban en Montevideo. Como podemos ver, aquí era donde la guardia estaban todo el día. Eran 2 militantes del MLN que cuidaban a los prisioneros, a los secuestrados. En esta cárcel solo estuvo secuestrado el presidente de UTE, Ulises Pereira Reverdel. Como vemos aquí, esta celda tiene su nombre, Ulises Pereira Reverdel. Allí podemos ver su fotografía. A ver si podemos, más o menos. Este señor fue presidente de UTE durante aquellos años. Había sido responsable de la entrega de varios dirigentes sindicales a las Fuerzas Armadas, mejor dicho, al gobierno de Pacheco Areco, que era el gobierno democrático de aquel momento, porque no hay que olvidarse que esta cárcel funciona entre 1971 y 1972. Cae el 27 de mayo de 1972 y en esta cárcel
se trabajaba durante la época democrática, ¿verdad? Ulises Pereira Reverdel, bueno, fue capturado por el MLN y se cuenta en la leyenda que fue entrevistado por medios internacionales aquí dentro mismo, en esta cárcel, y se le preguntó si había sido sometido a premios físicos, a lo cual él contesta claramente que nunca fue sometido a un premio físico y que se quedó asombrado de ver que lo trataban bastante bien, o muy bien. ¿El trato que usted recibe en la cárcel del pueblo puede considerarse aceptable? ¿Me permite? Sí. No solo aceptable es el trato, sino que me ha sorprendido. Ha sido un trato muy bueno, ha sido un trato humano, que yo no creí que fuese el que se dispensase a los prisioneros por la organización. ¿Usted ha sido torturado aquí? No. ¿Sometido a algún tipo de presiones? Tampoco. La dueña de casa, Zulema Arenas, decía que los presos aquí comían lo mismo que comían ellos arriba. Sin embargo, alguna leyenda cuenta que Ulises Pereira Reverdel había hecho manifestaciones así como que un funcionario de UTE podía trabajar, podía vivir un mes con el salario que se le pagaba sin ningún tipo de problemas. Entonces el MLN lo que hizo fue otorgarle a este personaje de la época un salario equivalente al de un empleado de UTE. Y bueno, y él iba comiendo, iba viviendo, eso como diría algún dirigente por allí, y eso que nunca le cobramos alquiler. Y a medida que se le iba gastando el salario, cuando se terminaba, le decía, bueno, se acabó el sueldo, ahora, ¿cómo seguimos? Igual, por supuesto, no se le hacía falta de comida, ni de alimentación, ni de agua, ni de nada, para que él se mantuviera, y había un médico que los visitaba una vez por semana. El otro que estuvo preso acá fue un ministro de Ganadería, Frick Davis, que era un hombre que fue tomado prisionero más bien como un emblema de esta cárcel del pueblo, ¿verdad? Como una especie de representación, una especie de símbolo que los tupamaros tomaron preso, como diciéndole, bueno, le vamos a agarrar un miembro de la oligarquía, porque el fin de estos secuestros eran el canje por otros presos, del MLN, por supuesto, o también obtener dinero, por supuesto, a cambio de la entrega de estos presos, ¿no? Fueron los únicos dos que estuvieron acá, porque hubo 20 cárceles del pueblo en todo Uruguay, y sin embargo esta era la única que estaba en el centro de Montevideo. Todas las demás estaban en las afueras de Montevideo y en Canelones. Esta tablilla que vemos acá con luces, bueno, esa luz roja siempre fue roja y la otra no era blanca, era verde. Cuando la luz roja se encendía, quería decir que bueno, que había peligro, que no se podía hacer ruido, que había que estar callados. Cuando la luz verde se encendía, quería decir que no había ningún problema, que se podía seguir adelante tranquilamente con toda la actividad normal de la casa. Esta era la verdadera entrada a la cárcel, ¿no? La cárcel, por aquí no se puede pasar ahora, ¿no? Actualmente esta entrada está bloqueada, se entra por el costado, pero esta era la verdadera entrada al Berretín, a la cárcel, ¿no?
amigos, ya nos vamos yendo de aquí, de la cárcel del pueblo. Algunos datos antes de irnos. Recordar que esta cárcel fue diseñada por el ingeniero Almirati y fue construida precisamente por el dueño de casa, ¿no? Por Juan Luis Porras, con un militante del MLN que había sido egresado de la escuela IEC y que le decían el enano porque eran bajos, tenían que ser bajitos para poder trabajar, hacer los túneles, etcétera, etcétera, en un lugar tan estrecho. Esta casa cae el 27 de mayo de 1972, cuando es capturado un dirigente del MLN, Adolfo Guasen Ananís, y bueno, y se lo lleva a un centro de detención donde se le muestra todas las capturas que ya se habían hecho, que ya se conocía la organización, que se le muestran fotos, le muestran direcciones, etcétera, 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 y se le dice que bueno, que lo único que falta encontrar es la cárcel del pueblo y el líder del MLN, que era Raúl Sendín. A lo que Guasen Ananís dice: yo no sé ni dónde está la cárcel del pueblo ni dónde está Raúl Sendín. Entonces le dice: pero creo que sé quién puede saber dónde queda la cárcel del pueblo. Entonces Guasen Ananís pide ser trasladado al batallón Florida. En el batallón Florida pide para hablar con Amodio Pérez, y Amodio Pérez le dice: yo no sé dónde queda la cárcel del pueblo, pero sí sé quién sabe. Entonces dice: y está acá, en este mismo batallón. Entonces ahí aparece la figura de Rodolfo Wolf, que era como el director de cárceles del MLN, por decir algo, y era quien se encargaba de todo del trabajo de los prisioneros, etcétera, etcétera. Rodolfo Wolf, después de una conversación con Guasen y con Amodio Pérez, deciden entregar la cárcel del pueblo a cambio de que no se realice ningún tipo de acción violenta contra la familia. Bueno, recuerden que acá vivían 4 niñas chicas, contra la familia, y que no se realice tampoco ninguna acción violenta contra los 2 adultos y menos contra los guardias que estaban abajo, que tenían la orden de ejecutar a los presos que estaban en ese momento en cautiverio si aquí llegaban las Fuerzas Armadas. Entonces, después de arduas conversaciones y de un despliegue militar fastuoso aquí en la puerta de esta casa, se llega a la entrega de la cárcel, a la entrega de los prisioneros con vida, sanos y salvos, y también se llega a la detención, por supuesto, de quienes eran dueños de esta casa. Esta casa, en el año 1988, quiso ser recuperada por sus dueños, y bueno, la justicia dictaminó que no, porque había sido utilizada con fines delictivos, es decir, había sido utilizada para la privación de libertad de las personas. Aquí, amigos, este video sobre la cárcel del pueblo, un lugar icónico para la historia de nuestro país, para la historia del Uruguay, un lugar que sin duda ha dejado marcado una triste época para los uruguayos, una triste etapa de nuestra historia, pero que conviene siempre verla desde todas las ópticas y, por supuesto, saber por qué en esta vida el que no sabe, mis amigos, vive a ciegas. Será hasta el próximo video. Les pido que se suscriban a este canal para así hacernos crecer. También los invito a nuestra página de Instagram, Tito Viajero 1970, y a nuestro Facebook, Tito Viajero. Bueno,
Muchas gracias por haber estado ahí, por habernos acompañado con este video y será hasta el próximo encuentro. ¡Chao!